Estoy aquí en Bogotá, invitado para la entrega del archivo documental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de la Guerra en Colombia. En este acto, el presidente Gustavo Petro hará especial énfasis en la captación de la justicia para la impunidad. No es simplemente un asunto de dineros o sobornos. Lo que se quiere ocultar es que desde el Estado se ordenó el genocidio del pueblo colombiano. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Un saludo especial a las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué tanto desespero? Porque la verdad no aparezca. Porque procesos de veredicción sobre lo que ha acontecido en la historia contemporánea no aparezcan, ni en el mundo judicial, ni en el mundo académico, ni en el mundo político, ni mucho menos en el mundo económico. ¿Qué liga la verdad con el poder? Así se titula el libro del filósofo. Verdad y poder. El poder tiene la capacidad de manipular la verdad, de construir una verdad, que es la que finalmente termina imponiéndose en el tiempo. O la verdad puede destruir el poder. Y de ahí el desespero, que tiene otro tipo de problemas, que no ve la articulación entre unos y otros, el hambre, el desempleo, la exclusión permanente, los problemas del día a día, que van ocultando. Esa es la paradoja, en eso ayudan ciertos procesos de poder a que la misma sociedad no luche por la verdad, abandone y deje aislados a quienes se esfuerzan en este proceso. Y en otro sitio y en otro tipo de cultura, porque la nuestra no es propiamente la occidental, aunque hace parte de nosotros, volvemos a repetir la historia. Quizás se repite en todas las sociedades y en todos los tiempos. La lucha entre la verdad y el poder, entre el tener el coraje de decir la verdad y el esfuerzo del tirano para que no aparezca. ¿Qué usa el poder? Usa el poder militar, usa el poder económico, usa el poder político, ya lo han visto, el poder de la justicia incluso, que logran cooptar para el silencio. ¿Por qué no ha aparecido la verdad judicial en Colombia? Porque eso no ha sido una verdad judicial. Porque hasta que no hay un proceso de paz, hasta que no hay unos acuerdos con quienes combaten, hasta que aparece del lado del Estado unos compromisos que tratan de evadir, es decir, no cumplir el acuerdo. Porque hasta esos momentos es que empiezan a aparecer unas gotas de verdad judicial. La lucha entre la verdad y el poder tiene que ver con la justicia. Porque la otra cara de la verdad es la impunidad, que es una palabra que poco se usa, pero que sabemos que existe. No hay verdad judicial porque hay impunidad. Se ha construido premeditadamente un sistema de impunidad. Lo ha hecho el poder. El terror sobre la justicia, el que el coraje ya no pueda aparecer precisamente, sino que quede una cobardía legítima desde el punto de vista humano. Este fue mi primer debate sobre el paramilitarismo. Fue por azar que lo encontré, porque trataba de descubrir por qué en una llamada de un fiscal general se le había pedido al jefe del paramilitarismo, Carlos Castaño, que me mataran, porque
porque la cúpula de la Fiscalía estaba supeditada al Comando General de las AUC, al punto que se pasaban listas que salían de los expedientes investigativos públicos, en el sentido de que eran de un poder público, a los jefes paramilitares para que se fueran asesinadas las personas. O sea, había una cooptación criminal de la justicia. Algo parecido hay en algunas sociedades, o hubo cooptación de la justicia para proteger al criminal. Pero en Colombia tiene una especificidad, no es simplemente un asunto de dinero, de sobornos, como la mafia italiana en el sur lograba. A pesar de eso terminó asesinando jueces. Es que quien era el criminal era el que ejercía el poder. Es que lo que se quiere ocultar es que desde el Estado se ordenó el genocidio del pueblo colombiano. Los mismos hechos, las mismas barbaries, las mismas masacres. Indudablemente han cambiado cosas como los motivos, los porqués, pero allí encontramos un hecho que es fundamental en el desarrollo de esa violencia, que es que desde el Estado se ordenaba el asesinato. Y eso es lo que se ha querido ocultar, que nos han gobernado criminales. Ya me imagino las consecuencias de esta palabra. Entonces, si el presidente dice nos han gobernado criminales, el debate no es si sobre qué criminales nos han gobernado. Acaba de hacer una confesión Mancuso, en mi opinión histórica. Es que está diciendo mentiras, aparece en los medios, es que no hay pruebas. Cada masacre es contrarrestada, no hay sino que abrir los periódicos de la época. Un hombre que sus beneficios jurídicos dependen de la verdad ante la justicia, pero en general, si su existencia depende de decir la verdad, es altamente probable que diga la verdad. Eso que confesó Mancuso debería haber provocado que millones de personas estuvieran en las calles. Confesó que secciones del Estado ordenaban el asesinato, protegían a los criminales, que indudablemente existía un sistema de protección judicial al gran crimen, porque viene del gran poder. Nombró las personas, le puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle. Millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales. Ni me refiero siquiera a presidentes, es que ha habido ministros, es que ha habido magistrados, es que ha habido militares y generales y coroneles, es que ha habido grandes empresarios, etcétera, 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 que han construido el genocidio desde el poder y que lo han ocultado, y que para ocultarlo han construido esto que yo llamo el sistema predeterminado de impunidad en Colombia. No salió la gente, ¿por qué? Porque la sociedad ha sido insensibilizada a la verdad. Porque no cree nadie, porque esa ha sido otra forma técnica del relato mediático para que la sociedad pueda seguir siendo gobernada por el crimen. Porque el crimen además tiene un propósito. No es que hayan querido matar al pueblo por matarlo, sino para aterrorizarlo de tal manera que deje robar el Estado. La otra cara del genocidio es el negocio. Es para eso que se ha hecho. Es para que los derechos de la gente, los servicios públicos, etcétera, de los que habla la Constitución, sean para hacer negocios y punto, y hayan acumulado unas fortunas que nos han conducido a ser uno de los países más desiguales del mundo. Una sociedad puede convertirse en una tamaña desigualdad que nos asimila a Sudáfrica, sí, pero a partir del terror. En Sudáfrica usaban el apartheid, la muerte contra los negros y las negras. Aquí también, porque la Comisión de la Verdad ha terminado su informe, seguro que incompleto, seguro que hay más historia. ¿Será posible que la verdad pueda ayudarnos a construir
construir ese mundo de la reconciliación, el perdón y la democracia de que hablamos. Mencioné la palabra perdón, se me volvió un tremendo problema, porque pensaron que estábamos entregados al narcotráfico. Entregados al narcotráfico está el poder en Colombia hace décadas. Es parte del negocio que está al otro lado del genocidio. Los pueblos se devuelven, la historia no se repite exactamente, se vuelve, ya lo decía alguien, de tragedia en comedia, pero se puede volver comedia. La sociedad colombiana también puede retroceder, algo de miedo ante el cambio, lo que provoca esta verdad, lo que hace que millones de personas no salgan después de escuchar la confesión de Mancuso. Y el intento hoy se llama, en mi opinión, acabar con la impunidad. Se ha hecho una propuesta desde hace años, no la hice yo, la han hecho las fuerzas mismas de la sociedad que tratan de establecer la paz, una reconciliación, un camino pacífico, que es la justicia transicional, es reducir penas a cambio de verdad, que es lo que se llama así, que es dialogar, que es hablar, que es, ya más en palabras mías, un pacto social. Ese es un ofrecimiento generoso para un camino que permita cambiar de fase, cambiar la palabra mágica, no mantener la fase en la que estamos, porque entonces es la burla. Ahí hay una diferencia, es cambiar de fase, dejar esto que hemos vivido en la historia sin olvidarlo, pero poder establecer las bases de una sociedad y un poder político democrático, una era de paz, le llamaba yo, ¿por qué no? A través del pacto, incluso con los criminales. Ese es un camino en que están ustedes y nosotros explorando desde hace años. Pero hay otra realidad, y es que ante esa propuesta se responde con la burla. El general que sale en manifestación insultando a la JEP, de la cual depende su libertad. El empresario que cree que puede, teniendo medios de comunicación, ocultar la verdad, habiendo estado inmiscuido en el genocidio en Colombia. El político, que lo puede hacer a través del Congreso o del gobierno, influenciando la justicia, atemorizándola, chuzándola, persiguiéndola, asustándola, para que no opere. La forma de escoger las cúpulas de la justicia, indudablemente, en donde un jefe de Estado puede incidir, o un poderoso empresario económico o militar puede incidir para que no vayan a ser instrumentos de lucha contra la impunidad. Pero nosotros podemos proponer que no haya burla, que haya un pacto, o puede haber un tercer camino, porque si lo que va a haber es burla, congresistas que entonces aplauden el acuerdo de paz con Alfaro y después se ponen al lado de los terratenientes para hundir los artículos que permiten que la tierra pueda pasar al campesinado colombiano, y se visten de progresistas, pero en el fondo se juntan a lo que ha provocado buena parte de la violencia en las últimas décadas: burla. Y entonces escribieron en el acuerdo 3 millones de hectáreas y van 10.000, y ya se acaba el tiempo, pues se burlaron. Engañaron a los guerrilleros para que dejaron las armas y después no cumplieron lo que habían pactado. Eso se llama burla. No puede haber un acuerdo de paz en Colombia con un grupo de estos si no es para cumplirlo, sino que se crea más violencia. Aparecen 20 grupos más al otro año. Eso se llama burla. O esconder los archivos judiciales, modificar las declaraciones, no permitir que los que saben declaren,
porque saben del peligro de esas declaraciones. Proteger a los criminales sin capturarlos, escondiendo los procesos judiciales. A mí me tocó rehacerlos en mi trabajo de parlamentario. Yo me acuerdo de ese trabajo. No era sino juntar, me había dicho el padre Giraldo, júntelos y encuéntrenlos a la verdad. Luego, el haberlos separado era la forma de crear la impunidad, y era premeditado. Separarlos, descuartizarlos, para que no hubiera más de un testigo. Y si solo había uno, después se asesinaba el testigo y no había condena al criminal. Solo había que juntarlos, sistematizar los hechos del genocidio, porque un genocidio es sistemático. Eso es la burla. Es la burla. Esperar que pase la comisión, que esos libros queden en el archivo, efectivamente, archivados. Que la verdad quede encarcelada. Que la verdad quede olvidada, como si no hubiera pasado nada. Que no se transforme en acción política que transforma el poder. A eso están a la espera. Eso se llama la burla. Lo que sigue después es lo mismo que siguió después de la violencia de los años 50. Otra violencia. Es decir, que toda la existencia no ha tenido un año de paz. Es una nación así no sirve. No se puede construir. Se autodestruyen. Eso no es un proyecto nacional. Es un proyecto de suicidio colectivo en el país de la belleza, paradójicamente. Luego, si lo que está en ejercicio actualmente, sin la voluntad del presidente de la República, es la burla a la verdad, y si ya no, esta propuesta de reconciliación, de justicia transicional, etcétera, de diálogos, no va, porque se han burlado de ella. Y esa justicia ya quizás no sea la nacional, porque no pudo o no quiso, porque el coraje no apareció en el momento histórico necesario, que yo quiero que aparezca. Yo quiero que cada instancia de la justicia en Colombia, de las que más tienen que ver con este asunto y las que menos, logren el coraje, tienen el apoyo del presidente de la República, y estoy convencido del pueblo de Colombia, para que no haya más impunidad, para que cese la impunidad, la gran impunidad. Pero si no, el jefe del Estado va a usar los mecanismos de la Corte Penal Internacional, porque hay que cerrar esta fase. Esta fase tiene una propuesta de reconciliación. Los millones de desplazados, de desaparecidos, de muertos, de exiliados, en las cifras por millones. 1 millón de muertos, dependiendo desde qué fecha se cuente. No es para burlarse. No nos perdonarían las generaciones futuras. Esto no es de lo inmediato. Quizás en lo inmediato no haya ni oposición a que uno deje que el sistema de impunidad continúe. Pero esto sí es de largo plazo, esto es de la construcción de la nación, esto es de si tenemos un futuro o no, de si vamos a ser una nación entre los pueblos de la tierra o no, si decidimos suicidarnos en el país de la belleza. Y como es de largo plazo, seremos recordados por lo que hagamos ahora. Y ahora no podemos permitir la burla ante una propuesta de reconciliación. Entonces, ojalá el señor presidente de la JEP, que hemos apoyado esa institución, han querido acabar casi todos los años desde que apareció, precisamente por el miedo a la verdad. Pero sí me gustaría que usted fuera nuestro vocero, con el debido respeto de la independencia de poderes, para este mensaje al corazón de la justicia. El tiempo de la burla terminó, no es culpa de la justicia, sabemos qué ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido, pero sí es el cuento del poder,
el tiempo de la burla terminó. O es la verdad y la reconciliación y la justicia y pasamos a una nación donde podamos vivir todas y todos, o nos toca acudir al último de los caminos, que es la justicia penal internacional, para juzgar un crimen contra la humanidad, de los peores cometidos en la historia contemporánea de la humanidad y que ha tenido como cuna y desarrollo nuestro propio país. Y por tanto tiene que haber justicia. Y sobre esa justicia se podrá construir una nación, quizá ya no con nosotros como protagonistas, los tiempos pasan, pero sí esta juventud que canta aquí, la niñez que existe en este momento, tiene todo el derecho de poder construir una nación que valga la pena y vivir en ella y gozarse del país de la belleza. Tienen todo el derecho y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de propiciar. Gracias por haberme escuchado, Padre.